Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? ¿Me confirman porfa si me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, son las 6:06 de la tarde, le damos bienvenida a esta octava clase que estamos desarrollando desde el Sindicato Mayo. Darle la bienvenida, agradecerles a ustedes por su tiempo. Sabemos que muchos tenemos compromisos y demás, pero pues esto es importante para todos ustedes, para el concurso de mérito que se va a realizar el próximo 8 de marzo, de febrero, o hasta que alguna novedad suceda, pero por el momento siguen vigente. Queremos recordarles que la clase de hoy es especial, es sobre proceso coactivo y en este caso va a estar a cargo de una persona especial, la docente Katy Castillo, quien nos acompañará el día de hoy. Es la encargada de darnos toda esta información que nos va a servir y obviamente pues podemos aplicarlos. Así que pues no siendo más, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Katy Castillo. Bienvenida, doctora, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Perfecto, ahí te Súper, dejamos entonces. súper, súper. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que con poquito frío. Quiero agradecerle a la doctora Olga, al sindicato Mayo, por esta invitación, al doctor Winston por invitarme a darles esta charla sobre procesos de cobro coactivo. Les cuento un poquito de mí. Yo soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, con maestría en Derecho Bancario y Bursátil, y actualmente estoy haciendo doctorado en Derecho. Y en el cobro coactivo estoy desde el año 2017. Primero estaba en la Auditoría General de la República. Allá le hacía auditoría a la Contraloría, estaba en carrera. Luego pasé en carrera a la Contraloría, inicié en la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector agropecuario. Ahí estuve 3 años larguito hasta que pasé el concurso del año 2016-17 y desde ese momento estoy en la Delegada de Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo en el área de cobro coactivo. Entonces, básicamente esa es para que conozcan un poquito de mí. Para los que no me conocen, eh, el desarrollo de estas sesiones hoy y mañana va a estar enfocado en el proceso de cobro coactivo que tramita la Contraloría General de la República. Hoy vamos a hablar de los aspectos procesales, sustanciales, y mañana vamos a hablar del tema de medidas cautelares. Entiendo que este curso está abierto para funcionarios de la Contraloría, que trabajan obviamente aquí en la Contraloría, pero también para personas externas. Entonces, si de pronto yo hablo y alguno de los que están por fuera de pronto no entienden un poquito de la estructura de la Contraloría, porque obviamente no trabajan acá, no hay problema, me pueden preguntar. Podemos, como la sesión de hoy tiene varias etapas para que las preguntas no se nos acumulen al final, podemos ir resolviéndolas en la medida en que vamos terminando cada temita. Entonces, les voy a pedir el favor que pueden o levantar la mano o escribir en el chat eh, la pregunta que tengan relacionada con el punto que estamos hablando y con mucho gusto la resolvemos. Y al final, también si hay preguntas, dejamos unos minutos para resolver algunas dudas que tengan. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, entiendo también que no todos son abogados. No todos los que están inscritos en el curso, los que están participando, son abogados. Entonces, es probable que yo hable y de algunos conceptos, eh, digamos que para los abogados pueden ser claros, pero de repente para los otros no son claros. Entonces, no se preocupe, me preguntan y yo con mucho gusto les explico, porque de nada sirve que yo desarrolle la clase
pensando que me están entendiendo y resulta que algunos no tengan en cuenta, o sea, no sepa, y yo no tenga en cuenta eso, porque entonces yo estoy hablando, pero no me están siguiendo la línea porque no tienen esos conceptos, por ejemplo, los ingenieros, los contadores. Entonces no tengan problema con eso, con preguntar, no me molesta para nada. Y me imagino que a los otros compañeros tampoco, porque aquí estamos todos para aprender y para que nos vaya bien en el examen. Entonces, ya pasaron 10 minutos, entonces creo que podemos empezar. Voy a compartir la pantalla eh, y me dicen si la ven. ¿Sí la ven? Sí, señora. Ok, bueno. Proceso de cobro coactivo. Este es los temas que vamos a hablar, la tabla de contenido. Entonces está la generalidad del proceso ejecutivo que tramitamos. Ahí vamos a ver la estructura de la Contraloría, obviamente en el tema de cobro. Los tipos de procesos de cobro que adelantamos, dependiendo del tipo de título, entonces proceso fiscal de cobro y proceso administrativo de cobro. Son como dos hermanitos son como dos gemelos de diferentes papás. Ahorita los vamos a ver. Ahorita no sé si se han visto una serie en Netflix que se llama no sé qué de Alicia, algo así, que la señora quedó embarazada de gemelos o de mellos y cada uno tiene un papá diferente. Eso pasa con los procesos nuestros, el proceso fiscal de cobro y el proceso administrativo de cobro. Son mellos, pero digamos que de papás diferentes, de normas diferentes. Entonces, eso para que lo tengan súper claro porque si entienden estos, la diferencia entre el proceso fiscal de cobro y el proceso administrativo de cobro ya lleva más del 50% de el conocimiento de este tema. Luego, entonces hablaremos ya del trámite procesal. Y como les decía, mañana hablamos de medidas cautelares. Ok. ¿Qué es el proceso administrativo de cobro? Eh, Cuando a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos deben dinero, entonces nos firmaron una letra, tenemos un pagaré. La persona a la que le debemos para obligarnos a pagar, si no le queremos pagar por las buenas, para obligarnos a pagar, tiene que ir donde un juez, para que el juez, a través de un proceso, nos obligue a pagar. Dentro de la Contraloría no es necesario asistir a un juzgado, a donde un juez para que obligue al deudor a pagar. La Contraloría tiene la facultad, la potestad de cobrar esos dineros que le deben al Estado. No solamente lo que le deban a la Contraloría, sino al Estado en el ejercicio de nuestra función constitucional, que es de resarcir el patrimonio público. Entonces, digamos que el proceso de cobro tiene que ver con las funciones que tiene la Contraloría de procurar el resarcimiento del daño que se le haya causado al Estado. Razón por la cual podemos nosotros, desde nuestras competencias, adelantar ese cobro, obligar a las personas a que nos paguen, obligarlos a través de los embargos de sus bienes y llevarlos hasta que resarzan el daño que hayan causado. Las normas, las normas. La principal está en el artículo 268 de la Constitución, numeral 5, que dice que la Contraloría tiene como función, aparte de otras, es el numeral 5, establecer la responsabilidad fiscal, imponer las sanciones, las multas y recaudar la plata, o sea, cobrar a través de la jurisdicción coactiva. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes ya me, han visto, me imagino que han estudiado y han visto otras clases, deben tener en su mente que la Contraloría es como una mesa con tres patas. Yo siempre pongo el ejemplo porque es muy fácil de imaginarlo. Una mesa con tres patas. La primera pata es el control y la vigilancia que hacen en los procesos auditores. Entonces, la primera pata que sostiene la mesa es el control micro.
en la labor que hacen las auditorías de vigilancia, pueden resultar hallazgos con connotación fiscal. Esa es la primera pata, el descubrimiento del hecho, el hallazgo. Luego ese hecho pasa a la segunda pata de la mesa, que es el proceso de responsabilidad fiscal. En ese proceso, que es un proceso declarativo, lo que se busca es declarar si hubo o no hubo responsabilidad fiscal. Y luego viene la tercera pata, que es cobrar. Entonces, se descubre el daño, se hace el hallazgo, se declara la responsabilidad, se dice, sí, efectivamente, Pepito Pérez es responsable fiscal y luego nosotros le cobramos. No tendría sentido que la Constitución le ponga a la Contraloría la facultad de declarar responsabilidad fiscal o de imponer multas y no la cobre, porque no tendría ninguna lógica. Entonces, la función de cobro coactivo es una función constitucional. No es solamente legal, tiene un origen constitucional. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta porque la misma norma dice que tendremos prelación. ¿Qué significa prelación? Que nosotros podemos desplazar, quitar a las otras obligaciones que tenga el deudor. Por ejemplo, tenemos a un alcalde que le declararon la responsabilidad fiscal o le impusieron una multa sancionatoria en un proceso administrativo sancionatorio fiscal. Y resulta que el señor alcalde tiene una obligación con una hipoteca con el banco, con, no sé, con Banco de Bogotá, de su casa. Y resulta que le está embargado y le están adelantando un proceso ejecutivo en un juzgado. Nosotros podemos desplazar al banco y ocupar el primer lugar en el cobro de esa obligación. Que el señor alcalde o el gobernador o el responsable fiscal tiene una obligación porque tiene un proceso ejecutivo porque no pagó la administración del conjunto, entonces le iniciaron un proceso ejecutivo en el juzgado tal y allá lo tienen al señor embargado tal. Nosotros desplazamos, o sea, los quitamos a ellos y nos ponemos nosotros. Tenemos prelación. Y tiene todo el sentido porque no, lo que nosotros cobramos no lo cobramos para nosotros, sino que tiene que ver con el patrimonio público. Tiene que ver con resarcir el patrimonio público. Entonces, el interés general de la nación claramente está por encima del interés particular. Eh, eso se entiende por prelación. Luego, de ahí venimos bajando en el orden normativo y está la ley 42 que nos habla del proceso de cobro coactivo, la ley 610 que es la ley de responsabilidad fiscal, el decreto 403 del 2020 que fue declarado inexequible para los procesos de cobro y solo quedó vigente el artículo 108 que precisamente habla de la prelación. El decreto 267 que me imagino que se lo han leído un montón porque esa es la estructura el decreto que habla de la estructura de la Contraloría, de las funciones que tenemos. La ley 1437, la ley 1066, el Estatuto Tributario y el Código General del Proceso. Ese cúmulo de normas, de leyes, de decretos, hacen que el proceso ejecutivo que nosotros tramitamos tenga muchas aplicaciones normativas. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de, por ejemplo, de otros procesos del proceso administrativo sancionatorio fiscal que tiene como ley base el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo, o el proceso de responsabilidad fiscal que tiene como base la ley 610, o un proceso disciplinario que tiene como base el Código Disciplinario, el proceso de cobro coactivo tiene la aplicación de todas esas normas, estas que están aquí, lo cual hace que aunque el proceso no sea complicado, la aplicación normativa sí lo hace un poco difícil. Entonces, tienen que tener en cuenta cuando lean las preguntas qué título ejecutivo nos están preguntando porque dependiendo del título, así serán las normas que hay que aplicar. Este es la gráfica que quiero que tengan en su cabeza
para el examen. Es súper importante, súper importante. La Contraloría General de la República cobra muchos títulos. Ahora, paréntesis, ¿qué es un título ejecutivo, Katy? Porque yo no soy abogada. Un título ejecutivo es cualquier documento donde conste una obligación clara, expresa, exigible de pagar una suma a alguien. Entonces, por ejemplo, tenemos en la cabeza un pagaré, una letra de cambio, un documento donde yo diga, sí, Katy, yo le debo a Pepita Pérez 80.000 pesos por la venta de este botilito de agua. Eso es un título de valor. ¿Qué significa? Que mi acreedor, a la persona a la que yo le debo, me puede adelantar un proceso ejecutivo para obligarme a pagar. Ese es un título ejecutivo. La Contraloría tiene dos grupos de títulos ejecutivos, dos grupos. En el grupo 1 está el proceso fiscal de cobro. Proceso fiscal de cobro. Si están anotando, anote. Proceso fiscal de cobro, que está conformado por los fallos con responsabilidad fiscal y las resoluciones que imponen multas fiscales. Ojo, esto fue lo que vimos acá atrás. Este, que dice que el artículo 268 habla de declarar la responsabilidad e imponer las sanciones fiscales que correspondan. Eso que dice la Constitución es son estos grupos de títulos ejecutivos. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es importante? Porque no hay ninguna otra entidad en Colombia, a diferencia de las Contralorías, la Contraloría General y las Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República, que puedan adelantar este tipo de procesos. Nadie más, nadie más, nadie más. Solo las Contralorías y la Auditoría, porque son las entidades que han sido creadas para adelantar control fiscal, para adelantar control fiscal. Entonces, esos títulos que están en ese grupo tienen una connotación especial porque son de la esencia de la Contraloría, son de la naturaleza, como le decía, las paticas de la mesa son este grupo de títulos. Y del otro lado, que le decía que eran como hermanitos, pero de diferente papá, están los procesos administrativos de cobro. Ahora, la Contraloría es una entidad pública, razón por la cual nosotros adelantamos procesos administrativos. Nosotros no adelantamos procesos judiciales porque no somos jueces. Adelantamos procesos administrativos. Pero al interior se le ha dado esta división para que sea más fácil el desarrollo procesal, el trámite del cobro. Entonces, proceso fiscal de cobro, proceso administrativo de cobro. Dentro de los procesos administrativos de cobro están todos los demás títulos que no están en el primer grupo, que no son proceso fiscal de cobro. Entonces, retomamos. Proceso fiscal de cobro, fallos y multas fiscales. Fallos y multas fiscales, fallos y multas fiscales. En el otro grupo tenemos los otros títulos que nosotros cobramos. ¿Por qué? Porque el proceso de cobro coactivo no se circunscribe solo a fallos con responsabilidad fiscal. El grupo de cobro coactivo no depende de responsabilidad fiscal. No hacemos parte del el proceso de responsabilidad fiscal. Así como, por ejemplo, el proceso de responsabilidad fiscal que sale del hallazgo, no hace parte del proceso auditor. Una cosa es el proceso auditor, termina el informe, termina el hallazgo, traslada el hallazgo y nace el proceso de responsabilidad fiscal. Termina el proceso de responsabilidad fiscal y nace el proceso de cobro coactivo. No somos lo mismo. Y dentro de las funciones de la Contraloría también está cobrar estos grupos de títulos que están acá, que son sentencias y costas judiciales. Por ejemplo, que a la persona la despidieron, la echaron de la Contraloría
y la persona consideró que fue injusto que la despidieran por la razón que sea, demanda a la Contraloría en un proceso, digamos, administrativo laboral, pero la sentencia definitiva le resulta en contra a la persona. Y el juez dice, no, usted fue bien desvinculado, y le impone una, un valor a esa persona que debe pagar. Ese valor nosotros lo cobramos. Se llaman sentencias y costas judiciales. También cobramos a través del proceso de cobro las resoluciones que ordenan reintegro de talento humano. Por ejemplo, que yo que soy profesional especializada grado 4, hoy que nos pagaron, entonces me pagaron como contralora delegada por un error. Y talento humano me escribe, me dice, señora Katy, usted es especializado grado 4 y le pagamos como contralora delegada, entonces por favor devuelva tanta plata. Y yo, me comí la plata y no la devolví. Entonces talento humano emite una resolución obligándome o diciéndome a mí, usted tiene que devolver esa plata, reintegrarle al tesoro esa plata porque usted no debía ganarse ese dinero. Y como yo no lo pago, lo pasa al grupo de cobro y el grupo de cobro lo cobra. Entonces nosotros tenemos procesos contra compañeros por estas razones. Otra, otro título, las resoluciones que imponen multas disciplinarias. Entonces, a un Pepito Pérez le, digamos, llegó, no sé, a la oficina y se encueró, un ejemplo. Y entonces le adelantaron un proceso disciplinario, le impusieron una multa disciplinaria, el señor no la pagó allá dentro del proceso disciplinario, trasladan ese título, esa resolución a Coactiva y Coactiva cobra esas multas disciplinarias. Tarifa fiscal. La tarifa fiscal es el dinero que deben pagar las entidades sujetas de control nuestro. Entonces, la norma establece que la Contraloría vigila a sus sujetos de control, sujetos vigilados, pero ellos tienen que pagarle al Tesoro Nacional por ese control. Eso se llama tarifa fiscal. Cuando las entidades tienen un plazo y no pagan dentro de ese plazo, nosotros cobramos ese dinero. Las resoluciones que ordena, por ejemplo, devolución del CEF. El Centro de Estudios Fiscales tiene créditos que se llama créditos de contraprestación o con contraprestación, que la gente pide un crédito y se va para España o aquí mismo hace una especialización para hacer una maestría y la persona no se gradúa, no termina o aquí también establecen que tienen que demorar un tiempo vinculado a la Contraloría, entonces la persona se graduó y se fue y no quedó el tiempo aquí en vinculación. La oficina, el Centro de Estudios Fiscales le dice, bueno, devuélvame la plata. Si la persona no la devuelve, nosotros cobramos esa plata. Entonces, si ustedes miran, hay muchos títulos diferentes a los fallos con responsabilidad fiscal, por un lado. Por el otro lado, si ustedes miran esta diferencia, el primer grupo, el proceso fiscal de cobro, nace de la función constitucional de la Contraloría, de la misionalidad, mientras que los otros los puede tramitar cualquier entidad pública. Si yo trabajo en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio de Hacienda y me imponen una multa disciplinaria, el Ministerio de Hacienda me la puede cobrar. Si yo trabajo en la DIAN y me pagaron de más en el sueldo, la DIAN me puede cobrar esa plata. Entonces, en el primer grupo, el proceso fiscal de cobro tiene una connotación especial de títulos ejecutivos de carácter especial porque solamente lo hacemos nosotros, solamente lo hacen las entidades de control fiscal. Mientras que los procesos administrativos de cobro, los títulos los puede cobrar o son de naturaleza general porque cualquier entidad pública puede tener este tipo de situaciones y cualquier entidad pública puede adelantar su propio proceso de cobro. ¿Por qué es importante esa diferencia? Por el régimen normativo que se aplica. Entonces,
dependiendo del título ejecutivo, así se le aplicará una norma. Entonces tienen que tener muy en cuenta esto para cuando lean las preguntas en el examen. Si les sale un caso, no sé, X, les tiene que decir o debería decir qué tipo de título es. Pepito Pérez fue declarado responsable fiscal. Ustedes se van inmediatamente proceso fiscal de cobro. O le dicen, Pepito Pérez le impusieron una multa disciplinaria porque llegaba todos los días borracho a la oficina. Un ejemplo, no sé, cualquiera. Ustedes se van al proceso administrativo de cobro. Y así, en las respuestas podrán tener claro cuál es la norma o por qué vía se va a ir. Por qué vías, quién es el papá del peladito, por dónde se van a ir. El régimen normativo del proceso fiscal de cobro están las normas especiales, que es el decreto 403 en el artículo 108, la ley 610 y la ley 1474. Luego el CEPACA y el Código General del Proceso. En el otro grupo, con el otro peladito, tiene el régimen normativo, es el CEPACA, el Estatuto Tributario y el Código General del Proceso. Si ustedes miran, en el primer grupo no hay estatuto tributario. Y en el segundo grupo no están las normas especiales, que es ni la 610 ni el decreto 403 en el artículo 108. Hasta ahí, claro, creo que hay preguntas. ¿Preguntas? Creo Sí, que no. señora, en el chat te están dejando Sí. No, me están información. saludando. Sugiero que las preguntas se resuelvan como la metodología solamente cuando se termine cada tema, efectos de tal y tal. En los procesos fiscales de cobro también se encuentran incluidas las pólizas. Sí, también están las pólizas. Bueno, sigamos. Ok, entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese cobro coactivo? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cómo está estructurada la Contraloría? Entonces, para los que están dentro de la entidad, muchos conocen o han escuchado la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. Hacemos parte del macroproceso que se llama resarcimiento al patrimonio. Eh, no solamente responsabilidad fiscal e intervención judicial, es intervención en procesos penales, pero también buscando resarcir el daño y el proceso de cobro coactivo, cuya finalidad principal es cobrar. Para los que no están trabajando en la Contraloría y de repente no saben cómo funciona, la Contraloría tiene varias delegadas que cada una tiene un rol y una especialización exclusiva para lo que están diseñadas. Entonces hay Contralorías delegadas sectoriales, está agropecuario, minas, telecomunicaciones, vivienda, trabajo, y está dentro de las contralorías dentro de las delegadas con un rol misional, esta. Nosotros no hacemos auditoría, nosotros solamente nos encargamos de básicamente el resarcimiento al daño. Esa es la función de esta delegada. La Contraloría Delegada nuestra no tiene funciones procesales. Eh, Solamente es la líder del macroproceso. ¿Qué significa eso? Que es la que tiene a cargo llevar los indicadores, dar los lineamientos para que estemos en concordancia con el plan estratégico de del señor Contralor que esté en ese momento. Hace el reparto. ¿Qué significa el reparto? Cuando las dependencias distintas de la Contraloría, sea talento humano, sea la dirección financiera, con las tarifas fiscales, sea la oficina jurídica, con las sentencias y costas, sean las delegadas sectoriales, por ejemplo, con las multas fiscales, sea que lo traslade control disciplinario por una multa disciplinaria, bueno, en fin, la dependencia que haya adelantado su actuación administrativa y vaya a trasladar el título. Lo envía a la delegada y la delegada lo reparte entre las dos direcciones que están en el nivel central, dirección de cobro 1 y dirección de cobro coactivo 2.
En las gerencias, ahorita lo vamos a ver, también pueden adelantar procesos de cobro, pero allá el delegado no hace el reparto, allá se hace internamente. Luego, después de la delegada, viene la unidad de cobro coactivo. Esa unidad es nueva, se creó con el acto legislativo del 2019 y la unidad de cobro es la líder del proceso de cobro y es la segunda instancia nacional. ¿Qué significa segunda instancia? Es la dependencia que adelanta el trámite para resolver recursos de apelación dentro del trámite del proceso de cobro coactivo. Entonces, por ejemplo, en la gerencia de Bichar están tramitando un proceso de cobro y presentaron recurso de reposición, lo resuelven allá, presentaron recurso de apelación. La gerencia lo traslada acá al nivel central a la unidad de cobro coactivo y es la unidad de cobro coactivo la competente para resolver recursos de apelación a nivel nacional. Es la competente de todas las gerencias y también los recursos que se presentan tanto en la dirección de cobro coactivo 1 como en la dirección de cobro coactivo 2. Es súper importante porque eso tiene que ver con la competencia, con las facultades de las distintas dependencias. Y la unidad, obviamente como líder del proceso, también da alineamientos e instrucciones a través de memorandos, de instrucciones, hace seguimiento también obviamente al cumplimiento del plan de acción, del plan anticorrupción, del plan de mejoramiento, como líder del proceso a nivel nacional. Entonces, digamos que la delegada, la Contraloría Delegada, hace seguimiento de indicadores del macro proceso, o sea, no solamente al cobro coactivo, sino que también está dentro del macro proceso, está las direcciones de investigación y responsabilidad fiscal, está la sala fiscal y sancionatoria, está la unidad anticorrupción, porque tramitan procesos tienen parte dentro del proceso de responsabilidad fiscal que hacen parte del macro proceso de resarcimiento al daño. Entonces, digamos que es transversal, no solamente es de la delegada, sino de las distintas dependencias que hacen parte del macro proceso. Luego vienen las direcciones de cobro coactivo y las gerencias departamentales colegiadas. Tanto las direcciones como los grupos de cobro en las gerencias adelantan el trámite del proceso de cobro. Son las que desarrollan la sustanciación de los procesos. En las gerencias, no sé si lo han visto, existen 4 grupos digamos, de trabajo. Está el grupo de vigilancia, que son los que hacen las auditorías, el grupo de responsabilidad fiscal, que son quienes adelantan los procesos de responsabilidad fiscal. Está el grupo de cobro coactivo, que son, obvio, quienes adelantan los procesos de cobro que se tramitan en la misma gerencia. Y está el grupo de participación ciudadana. Entonces, esos 4 grupos están en las gerencias y cada una en el marco de sus competencias adelanta el proceso de cobro. Es importante anotar un tema, que lo tengan presente por si de pronto sale una pregunta. Las gerencias departamentales colegiadas cobran los títulos que se generan en la propia gerencia. Por ejemplo, si en la gerencia del Putumayo, el grupo de responsabilidad fiscal adelanta un proceso de responsabilidad fiscal y falla y queda en firme ese fallo, es la misma gerencia la encargada de cobrar ese título. Entonces pasa del grupo de responsabilidad fiscal al grupo de cobro coactivo y es el grupo allá mismo en la gerencia quienes lo cobran. Lo mismo, si en el proceso auditor en vigilancia adelantan un proceso sancionatorio fiscal porque no rindieron la cuenta, por ejemplo, o la rindieron extemporánea, lo pasan al grupo de cobro y es el mismo grupo de cobro de la gerencia quien cobra esa multa fiscal. Pero hay un asterisco, un asterisco. Y es que los procesos
de más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes se trasladan al nivel central. La competencia es del nivel central. Entonces, la gerencia del Putumayo, el grupo de responsabilidad fiscal está adelantando un proceso allá en la gerencia de responsabilidad fiscal y el proceso vale 1.500 millones. Esa es la cuantía del daño. Sale el fallo por 1.500 millones, quedó en firme, aunque el proceso de responsabilidad fiscal se tramitó en la gerencia por la cuantía que son 1.500, lo debe trasladar al nivel central, porque no tienen competencia para tramitar procesos superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué pasa? La gerencia sale el fallo, queda en firme, pasó a apelación, a consulta, quedó en firme, y la gerencia lo que hace es que lo traslada a la delegada para que la delegada, como dijimos ahorita, haga el reparto entre la dirección 1 y la dirección 2. Entonces, le resumo este punto. Las competencias están muy demarcadas, tanto de la delegada para hacer el control macro, sí, el macro del macroproceso y hacer el reparto. La unidad de cobro para ejercer las funciones de segunda instancia. Segunda instancia. Las direcciones de cobro para adelantar los procesos de cobro de aquí del nivel central y de los títulos que trasladen de las gerencias. Entonces, por ejemplo, si la unidad contra la corrupción tiene un fallo ejecutoriado, nos lo traslada a nosotros. Si la unidad de regalías, de grupo de responsabilidad fiscal de regalías, adelanta un proceso de responsabilidad fiscal, queda en firme, nos los pasa al nivel, a las dos direcciones. Y todo lo que tiene que ver con el nivel central. Y también somos competentes las direcciones para los títulos que se originan en las gerencias cuya cuantía supere los 500 salarios mínimos. Las gerencias, obviamente, adelantan en los procesos de cobro que nacen, los títulos que nacen en las gerencias, que sean inferiores a los 500 salarios mínimos. ¿Hasta ahí? Bien. Esa es la estructura. Entonces está la delegada, la Contraloría Delegada, la unidad de responsabilidad fiscal, que es quienes adelantan los procesos de responsabilidad fiscal aquí en la delegada, la unidad de cobro coactivo, de las cuales dependen las direcciones de cobro y las gerencias en lo que respecta al cobro coactivo, claramente. Y la unidad de intervención judicial que adelanta los procesos penales. Esta es como la estructura de la delegada en lo que nos interesa a nosotros en el cobro coactivo. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, señora. Acá dice Neftalí Lozano, las sanciones pecuniarias que se aplican a los sujetos por no rendir información también aplican algunos de estos procedimientos. Sí, las multas, esas se llaman multas sancionatorias fiscales que se originan en el proceso, el PAS, que le llamamos nosotros, proceso administrativo sancionatorio fiscal, por no rendir la cuenta, porque la rinden mal, porque la rinden extemporáneo, porque no entregan información. Entonces, las delegadas sectoriales, por lo regular, adelantan esos procesos. Dentro de la delegada, por ejemplo, delegada de infraestructura, el grupo tienen que rendir la cuenta, entonces eh, Invías, por ejemplo, tiene que rendir la información a infraestructura y no rinde la cuenta. Entonces, el despacho del delegado de infraestructura le adelanta un proceso sancionatorio al representante legal de Invías por no rendir la cuenta. Es un trámite administrativo, tiene pruebas y al señor le queda en firme su multa porque nunca reportó la cuenta, nunca rindió información. Ese título lo cobramos nosotros. Y no solamente por la cuenta, dentro del proceso auditor, si uno pide información dentro del proceso auditor y no le dan información, eso también da lugar al inicio de un proceso sancionatorio fiscal, que es la multa sancionatoria fiscal,
que es diferente de la multa disciplinaria. Aunque las dos son multas, tienen un origen jurídico totalmente diferente. Y ya creo que esa era la pregunta que estaba. No sé, nadie tiene la mano levantada, es que aquí no puedo ver las manos levantadas. No, no, señora, no hay nadie más con pregunta. Ah, bueno. Entonces, sigamos al punto 2. Trámite procesal. Trámite. Ok. Creo que dentro de los ejes temáticos está el requisitos del título. Requisitos del título. Entonces, dentro de los requisitos del título están estos que están aquí resaltados. Entonces, ¿qué debe tener un documento, un papel, para que sea un título ejecutivo? Para que yo pueda obligar a la persona a pagar. No mandarla al de la moto para cobrarle de manera correcta, me refiero. Tiene que tener una obligación clara, expresa, exigible y de pagar. Porque también hay obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. En este caso es obligación de pagar. ¿Qué significa que la obligación sea clara? Pues uno dice, pues es obvio que sea clara, o sea, pero eso tiene su ciencia. La obligación es clara cuando el título ejecutivo contiene de manera inequívoca qué me deben, cuánto me deben y por qué me deben. ¿Qué me deben? Ah, entonces, una descuento, un reintegro del CEF, un título porque la persona le debe plata al Centro de Estudios Fiscales. Entonces, la resolución, que es el título, que es el documento, el papel, me debe decir que Pepito Pérez le debe al Estado, no sé cuánto vale una maestría, 80 millones de pesos por la suscripción del convenio tal y que debía graduarse y la persona no se graduó de la maestría, razón por la cual debe esos 80 millones de pesos. Me tiene que decir qué me debe y por qué me lo debe. Me debe decir quién me lo debe. Entonces, Pepito Pérez, identificado con cédula tal, funcionario tal, de tal fecha a tal fecha, me tiene que dar las indicaciones para saber yo a quién le cobro. Tiene que ser expresa, es decir, tiene que decirme ahí en el documento que me debe pagar, que debe plata. Tiene que tener no es que se infiera de que yo diga, oye, se supone, si me lo están mandando es porque no se graduó. No. El documento debe decir, por ejemplo, en los fallos, se declara a Pepito Pérez como responsable fiscal del detrimento causado por el contrato tal. Y tiene que ser exigible. La exigibilidad tiene que ver con la obligación del señor de pagar. Entonces, pasa, por ejemplo, con los sancionatorios, que en la multa, en la resolución que le impone la multa, le dice, señor, el alcalde Pepito Pérez no rindió la información en la cuenta en el formato F tal, en el periodo de la vigencia 2024, razón por la cual se le impone una multa de 20 millones de pesos. No sé, porque eso es dependiendo de lo que gane el funcionario, de 20 millones de pesos. Y le dice, y tiene 20 días para pagar. O sea, le están dando un plazo de pago. Si le están dando un plazo de pago, al otro día que quede en firme la resolución, yo no se lo puedo cobrar, porque no es exigible. O sea, él todavía no está en mora. Él todavía no está dentro del plazo para pagar. Es como cuando uno tiene el recibo y le dicen a uno, fecha de pago 28 de enero. No me lo puede, y dice fecha de suspensión a partir del 30 de enero, por ejemplo. Si yo lo pago o yo tengo ese plazo para pagar, no me pueden cortar el servicio. Es lo mismo. Si yo le di un plazo para pagar, no es exigible a través de un proceso de cobro porque todavía está dentro del plazo para pagar. Entonces, para que un título pase a cobro coactivo, tiene que ser claro, tiene que ser expreso y tiene que ser exigible. Tiene que estar en firme. Entonces, vamos al segundo punto, los datos del deudor.
no puede quedar en duda quién es el deudor, ni por el nombre, ni por la identificación. ¿Por qué? Porque hay homónimos. Entonces, de repente está Katy Castillo con mi número de cédula, pero puede haber otra Katy Castillo con otro número de cédula y si no está claro el título, cuando yo le inicie el proceso de cobro y le vaya a embargar, termino yo embargando a una persona que no es y la persona me dice, usted, ¿por qué me está cobrando? Si yo a usted no la conozco, yo no tengo nada que ver con la Contraloría y se me puede caer mi proceso de cobro coactivo. Entonces, por eso es requisito indispensable del título ejecutivo los datos del deudor. Como nosotros también cobramos a personas jurídicas, no solamente a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, las empresas, las sociedades, las uniones temporales, los consorcios, tiene también que estar identificado el NIT, obviamente, de la persona jurídica. Y me tienen que decir el tipo de obligación, si es solidaria, si es individual, si es conjunta. ¿Qué significa eso para los que no son abogados? Un tipo de obligación solidaria es cuando hay varias personas y todas responden por la misma plata o están dentro del mismo grupo de la plata que se debe. Por ejemplo, declararon la responsabilidad fiscal contra el alcalde por un contrato de obra, pero también está de responsable el contratista porque él fue el que no hizo la obra y sí cobró. Y también está el supervisor porque el supervisor firmó las actas y decía que sí estaba la obra cuando la obra no estaba. Entonces, esas tres personas, el alcalde, que es el ordenador del gasto, el supervisor y el contratista, van a responder dentro del fallo con responsabilidad fiscal por 1.000 millones de pesos que costó la obra, el daño. ¿Qué significa eso? Que los tres responden por los 1.000. No es que sean 3.000. Los tres responden por los 1.000. ¿Qué significa eso? Que si el uno paga, los otros dos se ven beneficiados. Eso es solidaridad. O sea, los tres responden por el valor de todo el daño, porque los tres participaron del daño. La obligación individual es que yo respondo por lo mío. También puede pasar dentro del proceso de responsabilidad fiscal, que está el alcalde, el supervisor y el contratista. Pero dentro de los 1.000 millones que se generó el daño, el alcalde solo estuvo, o fue dentro de la investigación del proceso de responsabilidad fiscal, se encontró que él solo estuvo en un periodo que él, bueno, le eximen de cierta responsabilidad dentro del daño y resulta que el alcalde de los 1.000 solo va a responder por una parte del contrato y va a responder por 100 millones, por ejemplo. Eh, Él paga sus 100 millones y sale del proceso porque su responsabilidad no es por los 1.000, sino por los 100. ¿Qué nos dice a nosotros eso? El título. Por eso el título debe ser claro. Me tiene que decir qué es lo que me debe cada uno, porque dependiendo de lo que me deba, así yo le voy a cobrar, así le voy a embargar, así lo puedo desvincular o le puedo archivar el proceso, terminárselo si me paga. Y la cuantía. Entonces, la cuantía general del título y las cuantías, si son cuantías individuales, entonces Pepito Pérez por 1.000, Juanita por 800, María por 500. Me tiene que decir específicamente quién debe qué. Eso es súper importante. ¿Qué más debe contener el título? ¿Qué es otro requisito del título? Las notificaciones del título ejecutivo. Por ejemplo, la delegada de Trabajo le adelantó un proceso sancionatorio fiscal al ministro de Trabajo porque no rindió la cuenta. Y resulta que el ministro, bueno, yo no sé cómo se llama el ministro hoy, pero se llamaba María Gómez o María, no sé, Quintero. Y resulta que cuando le notifican la resolución que le impone la multa, se la envían al correo cuando era María Quintero la ministra. Pero resulta que María Quintero ya no es la ministra, ahora el ministro es Luis Zapata. Y resulta que cuando nos envían a nosotros la notificación,
uno encuentra que se le enviaron un correo que ya no es de él porque ella ya no está allá. Entonces no está notificado el título. Si no está notificado el título, no se lo puedo exigir porque yo no le puedo exigir a alguien que me pague una deuda que no conoce. Razón por la cual las notificaciones de los títulos son muy importantes, que esté en debida forma notificado, que esté en debida forma en el correo, que haya autorizado el correo para que lo notifiquen ahí, o si se lo enviaron a su inmueble, a su domicilio, que esté bien notificado. Porque si no, uno de los requisitos que es que sea exigible, no está, entonces no hay título ejecutivo. Otro requisito, que esté la constancia de que el título está en firme. ¿Qué significa en firme? Que ya se resolvieron los recursos que se presentaron y que ya no hay más nada que hacerle a ese título. Que en el fallo, por ejemplo, con responsabilidad fiscal, está el fallo, se notificó de manera personal a todos los responsables, surtió reposición si presentaron reposición, surtió la consulta o la apelación si es del caso, se notificó y quedó en firme. Eso ahí se constituye en un título que está en firme, es decir, que ya no hay más nada que le puedan hacer a ese título, que ya el deudor ya no tiene ninguna otra alternativa dentro de ese proceso administrativo, sino irse a demandar al contencioso. A partir de esa constancia, se empiezan a generar los intereses de mora. Por eso es muy importante. Cuando dicen que el título está en firme, el deudor lo notifican, es decir, él ya está enterado que le debe plata al Estado. A partir del día siguiente se generan intereses de mora, intereses que los cobramos nosotros y que también hace parte de la obligación de la deuda. Otros requisitos son las copias que nos envían, o sea, el título ejecutivo, el papel, el documento, a nosotros no nos envían los originales. Los originales reposan en la dependencia donde se originaron. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, eh, de talento humano nos envían la resolución que le impone a la persona la obligación de reintegrar y nos mandan el original y ellos allá con qué se quedan. Y si después viene la auditoría y le pide soporte de tal actuación y ellos no, eso la mandamos para coactiva, no, nos envían copia. La norma establece que son primera copia que presta mérito ejecutivo, tampoco es que es una copia sacada así de la fotocopia y la mandan, sino que eso tiene un sello que nos dice que es primera copia, que ese papel que nos están enviando para cobrar es igual que está, digamos, como autenticado del título que ellos tienen allá. Y para la pregunta que nos hacían, las pólizas, que son súper importantes, las pólizas dentro de los fallos con responsabilidad fiscal y las demás garantías. Cuando el CEF hace como créditos para que las personas viajen como la se llama, le dan un año como una licencia para que vayan un año a estudiar fuera, prestan una garantía, o sea, como una póliza. Esas garantías también se adjuntan al título y las cobramos nosotros. Eso hace parte del título ejecutivo. Igual las pólizas que se vinculan al proceso de responsabilidad fiscal como las aseguradoras como terceros civilmente responsables. Eso se anexa al título, al fallo, sí, al documento que se va a cobrar y ese carpetica es lo que nos envían para adelantar el proceso de cobro. Eso es el título. ¿Eso qué hace de nosotros? Que nosotros revisemos todo ese poco de papeles, todo ese poco de documentos, los analizamos y decimos, está bien, cumple con los requisitos para hacer un título ejecutivo, cumple con los requisitos para que nosotros podamos cobrarlo y se emite una providencia que se llama aboco. Aboco. Ese es un auto de cumplas, ese no se notifica. ¿Por qué? Porque ahí lo único que decimos es, recibimos este título, está al día, cumple con los requisitos y asumimos competencias para cobrar. Asumimos la competencia para iniciar el proceso de cobro coactivo. Ese es el auto de aboco.
Cuando inicia el aboco, hoy, empieza la etapa de cobro persuasivo. ¿Qué es etapa de cobro persuasivo? En esa etapa, nosotros procuramos eh, comunicarnos con el deudor para que venga y pague de manera voluntaria, para que venga y pague de manera voluntaria. Dentro de ese proceso, en esa etapa de persuasiva, le enviamos oficios, lo podemos llamar, correos, cualquier acción tendiente a buscar que la persona pague. ¿Qué pasa en la realidad? Por ejemplo, con los compañeros nuestros que tienen procesos de cobro coactivo, entonces nosotros le enviamos correo, el oficio y le decimos, tenemos un título que nos envió la Gerencia de Talento Humano de reintegro por 2 millones de pesos. Entonces, esta es la cuenta para que pague o si quiere hacer un acuerdo de pago, acá lo esperamos. Digamos que es lo que se busca es, por ejemplo, en esos títulos que son muy chiquitos, que la persona se acerque y pague de manera voluntaria. Pues igual no es voluntaria porque le estamos cobrando, pero digamos que todavía no se ha empezado a cobrarle de manera ya más coercitiva. Y en esta etapa del cobro persuasivo, también adelantamos la búsqueda de bienes y de direcciones del deudor para luego, en la siguiente etapa, poderle notificar el mandamiento de pago. Entonces, por ejemplo, si estamos con un proceso de cobro para el ministro de Trabajo y resulta que ya no es ministro, entonces no sabemos dónde ubicarlo, no sabemos dónde vive, dentro de la etapa persuasiva y a través de la OnCopy, o también nosotros podemos hacer la búsqueda de información de manera individual o separada de la OnCopy, buscamos las direcciones del señor para luego poderle notificar el mandamiento de pago, para tener un dato de ubicación de la persona. Y desde que yo aboco, puedo decretar medidas cautelares. O sea, una vez el proceso ya está en cobro coactivo con el aboco, yo le puedo decretar medidas cautelares. Luego viene la etapa de cobro. ¿Hay preguntas? No. Eh, Y si hay preguntas. Entonces, bueno, espérame que yo estoy revisando acá. La etapa de cobro persuasivo, ¿qué término tiene? Pregunta ok, Milene Calderón. ok. Eso es súper importante porque legalmente no hay ninguna norma que nos diga cuánto demora la etapa de cobro persuasivo. Internamente está el plan de acción. El año pasado el plan de acción nos decía que la etapa de cobro persuasivo era de 6 meses. Este año creo que cambió a 12 meses, pero digamos que no hay un periodo. ¿Por qué? Porque el cobro persuasivo incluso es facultativo, puede que no haya cobro persuasivo. Se puede, yo hago el aboco hoy y mañana puedo librar el mandamiento de pago, pero tengo un problema si lo hago así. Y es que si no tengo las direcciones, no tengo los datos, ¿dónde lo notifico? A veces pasa que de responsabilidad fiscal nos envían los datos del responsable, pero allá estaba representado por un apoderado de oficio. No me sirve en el proceso de cobro el apoderado de oficio. O allá estaba representado por un apoderado de confianza. Ya el señor designó un abogado para que lo defendiera en el PRF. Cuando me lo pasan acá y me dicen, el señor Pepito Pérez, abogado, doctor fulanito de tal, correo tal, no me sirve en cobro coactivo. Yo no le puedo notificar al abogado de allá, acá, a menos que tenga un nuevo poder que le dé el mandato para el proceso de cobro. Entonces, la etapa de cobro persuasivo, más que servirle al ejecutador, le sirve a la Contraloría, porque en esa etapa podemos buscar información, pero no es obligatoria, es facultativa. Es decir, una vez el título esté en firme, yo le puedo liberar mandamiento de pago, pero en la práctica no es bueno por lo que les estoy diciendo, pero se puede hacer. Entonces, en la ley no hay ninguna norma, ningún artículo que diga demora un mes, 2 meses, un año, 10 años, no hay nada.
Ahora, obvio, tiene que ser eh, un plazo razonable porque yo tengo que librarle el mandamiento de pago y si no, eso tiene otras consecuencias que ya vamos a ver. Eh, Acá hay otra pregunta, doctora. señor. Y pregunta César Javier Suárez, ¿cuál es la diferencia entre cobro coactivo y persuasivo? Si la persona falleció, ¿qué se hace? Bueno, la diferencia del cobro persuasivo es que lo que busca es que la persona se acerque a hacer un acuerdo de pago o pague voluntariamente y que no nos desgastemos como administración llevándolo hasta un remate, porque eso es largo. Ahora lo vamos a ver, eso tiene mucho trámite. Entonces, si la persona, nosotros tenemos títulos de muy poquito, o sea, tenemos títulos de mucha cuantía y tenemos otros de poquita cuantía. Entonces, si podemos lograr que la persona venga y pague antes del mandamiento de pago, pues nos evitamos un montón de trabajo, de trámite. Y también para él porque se evita un montón de intereses. No es lo mismo pagar, hoy salió el aboco, le envié el oficio diciéndole, eh, señor tal, usted debe 3 millones de pesos, los intereses a hoy son 3.100.000, a dentro de 5 años que ya no me va a deber 3.100.000, sino que me va a deber un montón más. Entonces, la diferencia es esa, que se procura de manera persuasiva decir, venga y usted pague sin que lleguemos hasta esas instancias. ¿Qué dice? Luego, antes de abocar, no hay que hacer la persuasión para que pague y luego, no. El aboco es la primera providencia del proceso de cobro. Llegó el título, lo revisé, cumple los requisitos de un título, aboco. Luego, el funcionario ejecutor ya tiene competencia para cobrar. Entonces, él le manda los oficios, le envía el correo. Si quiere, se hace una reunión. El año pasado, alguien que vivía en Cúcuta, creo, nos dijo que quería hacer le llegó el persuasivo y quería como que le explicáramos, entonces pidió una reunión por Teams, le hicimos la reunión por Teams, o sea, la labor de cobro no se limita solamente a los autos, no tiene solamente que ver con hacer autos o emitir providencias, sino todo lo que va amarrado a procurar que la gente pague. Entonces, el cobro persuasivo es después del aboco. Primero es el aboco y de ahí para adelante todo lo que el funcionario ejecutor pueda hacer. Muy bien. Si la persona falleció, ¿qué se hace? Depende. Esa es la palabra favorita de los abogados, depende. Pero eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la terminación del proceso. Doctora, pregunta Ana Yolanda Pinto, que en el manual de cobro dice que el término de cobro persuasivo es de 3 meses. Sí, señor, pero, por ejemplo, desde que yo estoy en la Contraloría, no hemos usado el manual. Y si a mí me llegan a hacer mañana el 8 o cuando sea una pregunta relacionada con el manual, pierdo el examen. Y si le preguntan a cualquiera de cobro coactivo hoy, no sabe ni idea del manual. Y les voy a decir por qué. Resulta que el manual que está colgado en el CIGESI es del año 2013, creo que es. Y estaba atado el reglamento interno de cartera, que era la resolución, si no estoy mal, 5870 y algo del 2011 y la 63 no sé qué del 2013, no, del 2007 y del 2011, en fin, eso es súper viejo. Y en ese momento estaba aplicable el estatuto tributario. Si ustedes ven en ese manual, ahí habla de prescripción para los procesos fiscales de cobro. En ese manual, que estaba vigente en esa época, luego, hoy, en el año 2011, salió el CEPACA y en el año 2014 se expidió y entró en vigencia el Código General del Proceso. Esas normas son posteriores tanto al reglamento que estaba en esa época como al manual, razón por la cual las normas que tiene ese manual no están vigentes para el proceso de cobro. No está vigente para el proceso de cobro. Eh, Luego, hoy estamos con el Código General del Proceso, con el CEPACA, y para los procesos fiscales de cobro no se aplica el estatuto tributario que sí lo dice ahí. Entonces,
aunque existe el manual, que ya eso hemos tenido largas discusiones con planeación, con todo el mundo para que lo quiten, no ha sido posible porque planeación, y ese es su rol, lo que dice es que no puede haber proceso sin procedimiento. Y dentro de la delegada hemos tenido todo tipo de conversaciones, discusiones, reuniones, mesas, y para poder sacar y no ha sido posible por las distintas interpretaciones que ha habido. Entonces el manual está, pero nosotros no lo aplicamos. Ahora, también es importante una cosa, los manuales no pueden estar por encima de la ley. Entonces, si a mí la ley me dice que yo debo aplicar el CGP, y que no aplico por remisión al estatuto tributario, así el manual diga misa, no puedo aplicar el manual, tengo que aplicar la norma. Ah, que el manual está diferente a la norma, sí, pero yo como funcionaria sustanciadora o funcionaria ejecutora no puedo aplicar las normas de un manual, así sea emitido por la misma Contraloría. Es importante eso que están diciendo ahí, y ya nosotros lo hemos hablado, obvio, al interior del cobro coactivo, que si la universidad coge el manual y ahí habla de prescripción y me dice, un fallo con responsabilidad fiscal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, le aplica la prescripción porque el manual de cobro coactivo dice no sé qué, entonces yo voy a tener un problema. Porque si contesto con el manual, voy a decir si le aplica la prescripción, pero si contesto con la norma, le voy a decir no aplica la prescripción. Entonces nosotros ya lo hemos hablado al interior del cobro que no sabemos quién hizo las preguntas o de dónde sacaron las preguntas, pero si las sacan del manual, entonces vamos a tener un problema. No solamente ustedes allá, sino nosotros también en cobro, porque nosotros no aplicamos el manual. De hecho, cuando los ejecutados nos argumentan con el manual y dice, es que el manual dice tal cosa, nosotros lo que le decimos es, el manual está ahí, si es cierto, está en el CIGESI, pero no se aplica porque la norma aplicable es esta y esta. Y el manual no puede estar encima de la ley, razón por la cual nosotros aplicamos en la norma. Y ya. Que genera confusión, claro, porque no sabemos qué van a preguntar ni cómo van a preguntar y no sabemos las respuestas de si la sacan del manual o la sacan de la ley. Uno pensaría que tiene que ser de la norma, pero ajá. Entonces sigamos. Etapa de cobro coactivo. Se realizan las acciones propias del proceso de cobro coactivo que inicia con el mandamiento de pago. El mandamiento de pago es la providencia más importante del proceso de cobro. En el mandamiento de pago, yo voy a emitir una decisión como entidad, como Contraloría, contra un fulano, contra la aseguradora, contra el deudor, y le voy a decir, usted debe esto de capital, debe, se ha pagado tanto eh, y me debe tanto. Puede pasar que el título, por ejemplo, sea de un valor, yo aboco con ese valor el valor del título, pero entre el aboco y el mandamiento pasó un año, año y medio, 2 años, 3 años, y ha habido pagos. Ha habido pagos, pagó la aseguradora, o pagó un ejecutado, o alguien hizo un acuerdo de pago y estuvo pagando. Y el mandamiento de pago sale por otro valor. ¿Por qué? Puede pasar que tenga que descontar los valores que han pagado y el mandamiento de pago lo voy a emitir, lo voy a librar por el valor que me debe en la fecha del mandamiento de pago. No de lo que me debía, es de lo que me debe. Entonces, si producto del cobro persuasivo uno de los ejecutados pagó o las aseguradoras que siempre pagan súper rápido por los intereses porque el de ellos es más alto. Las aseguradoras pagan. Cuando yo libro el mandamiento, lo voy a librar por el valor que me deben a la fecha del mandamiento de pago, porque sobre eso es por lo que el deudor se va a defender. Ahorita cuando veamos los mecanismos de defensa. Es importante eso. Yo no le libro mandamiento por todo, por lo que me debía, sino por lo que me debe.
Entonces aquí vienen las notificaciones del mandamiento. Como yo les dije al inicio, hay dos grupos, proceso fiscal de cobro, proceso administrativo de cobro. El mandamiento de pago que sale en un proceso fiscal de cobro se notifica personal según el Código General del Proceso. El mandamiento que sale del proceso administrativo de cobro se notifica personal según el Estatuto Tributario. Ambos son notificación personal. El mandamiento de pago se notifica personalmente a cada uno de los deudores, pero dependiendo del título se notifica por una norma o por otra norma. Eso es importante porque aunque sea personal, los procedimientos son diferentes y si yo lo notifico mal puede generarme una nulidad. Entonces es importante tener eso en el tema de las notificaciones. Luego, el mandamiento de pago tiene un mecanismo de defensa que se llama recurso de reposición. ¿Qué es eso? Es cuando el deudor le dice al mismo funcionario ejecutor al que tomó la decisión del mandamiento, el director, el provincial que está llevando a cabo el proceso de cobro, que revise el mandamiento porque considera que debe ser modificado, revocado, eh, en lo que él considera que tiene derecho. Entonces, en el proceso fiscal de cobro, el mandamiento de pago tiene recurso de reposición. En el proceso administrativo de cobro no tiene reposición. Entonces, es importante por eso tener en cuenta esa diferenciación de los títulos porque puede generar confusión. El proceso fiscal tiene reposición, el proceso administrativo de cobro no tiene reposición. El estatuto tributario dice que el mandamiento de pago no tiene recurso de reposición. Entonces, si él no tiene el deudor, ¿cómo se defiende? ¿Cómo puede impugnar o cómo puede defenderse del mandamiento de pago que yo le estoy librando? Lo puede hacer también a través de las excepciones. Excepciones de fondo o excepciones de mérito. Aquí está más claro. En el proceso fiscal de cobro, el deudor tiene 10 días para interponer las excepciones de mérito. ¿Qué son esas excepciones de mérito? En el proceso fiscal de cobro, él puede alegar lo que él quiera como mecanismo de defensa. Él puede decir, es que yo no le debo porque la aseguradora ya le pagó, es que yo no le debo porque yo no hice nada en ese contrato, no tengo nada que ver con eso. Eh, Puede alegar lo que él quiera dentro de los 10 días siguientes a que se le notifique. Entonces, como el mandamiento de pago se notifica personalmente y yo tengo, pongámosles, 3 ejecutados, a uno lo notifiqué por correo electrónico, al otro lo notifiqué por aviso y al otro le tuve que designar curador. Son 3 fechas diferentes, cada uno en su fecha. Cada deudor tiene 3 días para presentar el recurso y 10 días para presentar las excepciones. No es que tenga 13 días. Dentro de los 10 días están las dos cosas, el recurso y la excepción. Y él puede solicitar pruebas o nosotros como administración podemos ordenar la práctica de pruebas para corroborar lo que la persona está diciendo dentro de su excepción. Entonces, por ejemplo, él dice, es que ya hubo un pago de la aseguradora o ya hubo un pago que se resarció directamente a la entidad afectada, entonces se puede abrir un periodo probatorio de 10 días para resolver las excepciones. Y en el PAC, en el proceso administrativo de cobro, el deudor tiene 15 días para presentar sus excepciones luego de ser notificado del mandamiento de pago, de que esté en debida forma notificado. Y también hay un mes para resolverle las excepciones. En el proceso fiscal de cobro, la ley 42 establece que son 30 días para resolver luego de que todos hayan sido notificados, porque como les dije, cada uno se notifica personalmente, lo cual implica que cada uno tiene una fecha diferente
Luego que todos estén notificados y hayan presentado sus excepciones, yo entro a resolver las excepciones. En una sola providencia resuelvo las excepciones de todas. En el proceso administrativo de cobro, el estatuto tributario da 30 días para resolver esas excepciones. Entonces, le libré mandamiento de pago a mis deudores. Se lo notifiqué personalmente. Presentaron recursos, se lo resolví. Presentaron excepciones, se las resolví. Esa resolución por la cual resuelvo las excepciones de mérito se notifican personalmente. Entonces, si están tomando nota, tomen nota de lo siguiente. Dentro del proceso de cobro coactivo, solo se notifica personalmente el mandamiento de pago y la resolución que resuelve excepciones de mérito. Lo demás, en el proceso fiscal de cobro, no se notifica personalmente, se notifica por estado. Estado significa que la Secretaría Común tiene una carpeta, una carpeta donde está el estado y lo publican también en la página web donde dice que salió tal auto de tal fecha y así tiene la publicidad para las personas interesadas. Entonces, el deudor puede entrar a la página y revisar si ya se dio un auto y se notifica por el estado. Pero el mandamiento de pago y la resolución que resuelve excepciones se notifican personalmente dentro del proceso fiscal de cobro. Esa resolución que resuelve excepciones es sujeta de recurso de reposición. ¿Qué significa? Que si el deudor me presentó excepciones, por ejemplo, me presentó una excepción de pago y yo le resuelvo que no está aprobada la excepción de pago, que no hay soporte de los pagos, que yo en el expediente no se evidencia ningún pago, entonces le digo que su excepción de pago es declarada como no probada. El señor está en tu derecho de estar inconforme, de no estar de acuerdo con mi decisión y presenta un recurso de reposición para que la administración, para que nosotros revisemos nuevamente y resolvamos si tiene o no razón. Eso se llama reposición contra la resolución que resolvió excepciones. Obvio, se lo tengo que resolver, entonces hay un auto por el cual se resuelve recurso de reposición contra la decisión que resolvió las excepciones. Así se llama el auto. Y ese auto se notifica por estado o dependiendo de la norma, por el estatuto tributario o por eh, el CGP. Aquí está. Pasa también que el ejecutado no aparece, le notifica el mandamiento de pago, ni presentó recursos, ni presentó excepciones, ni apareció. Yo como administración, como Contraloría, no me puedo quedar esperándolo ahí hasta que el señor aparezca. La norma me dice, si notificado el mandamiento de pago, el ejecutado no aparece, no se defiende, no propone nada, yo le emito un auto que se llama auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Es decir, le estoy diciendo, lo notifiqué, bien notificado quedó, usted no apareció, no presentó recurso, entonces yo continúo mi proceso. Ese auto se notifica por estado y ese auto no tiene recursos. ¿Por qué? Porque si el señor no presentó recurso contra el mandamiento, no lo va a presentar o no tiene, la norma no le da la posibilidad de presentarlo contra la orden de seguir adelante con la ejecución. Entonces miren que hasta ahí estamos. Aboco, mandamiento y excepciones para seguir adelante con la ejecución. Luego viene la liquidación del crédito. La liquidación del crédito es una operación matemática. Una operación matemática donde yo le digo al deudor, usted tiene un título por 1.000 millones. La aseguradora, la previsora pagó 380. El señor Pepito Pérez pagó 200. Razón por la cual hoy me debe tanto. Bueno, no sé cuánto sea la suma. Digamos que me debe 240, no sé cuánto sea. Hoy usted me debe de capital 240. Más los intereses de mora, usted me está debiendo, no sé, 300 millones de pesos.
Esa es la liquidación del crédito. Entonces, ese es un documento que se llama así, liquidación del crédito. Lo envío a la Secretaría Común para que lo fije en lista, así se llama traslado a Secretaría Común y fijación en lista, para que el deudor lo objete, es decir, diga, yo no estoy de acuerdo con eso que usted me está cobrando, porque usted no me está teniendo en cuenta tal pago o usted no me está teniendo en cuenta tal otra cosa, entonces yo no le debo ni 240 ni 300, sino que le debo solamente 100 porque usted estos pagos no me los está teniendo en cuenta. O, por ejemplo, porque le estoy cobrando una tasa de interés que no es. O sea, aquí le hago un paréntesis a ustedes. Dentro del proceso de cobro hay tres tasas de interés diferentes. Tres tasas. Demora. Anoten si están anotando ahí. Los fallos con responsabilidad fiscal y todos aquellos títulos cuya plata va al Tesoro Nacional, por ejemplo, el reintegro porque me pagaron más plata de mi salario, la plata del Centro de Estudios Fiscales, las sentencias y las costas judiciales, la tarifa fiscal, toda esa plata que se cobra y va al Tesoro Nacional tiene una tasa de interés de mora del 12% anual. 12, pues, digamos 1% mensual, 12% anual. Segunda tasa, los procesos administrativos sancionatorios fiscales tienen una tasa para cobrar del 6%. 6%. Y esa plata que nosotros cobramos en los PAS van al Fondo de Bienestar. ¿Por qué? Porque así lo dispone la ley, creo que es la ley 136, que establece que eso hace parte del presupuesto del patrimonio, el presupuesto del, centro, del Fondo de Bienestar nuestro. Entonces, toda esa plata que nosotros le cobramos a los alcaldes, a los representantes de las entidades, porque no rinden la información tal, tiene una tasa del 6% y va al Fondo de Bienestar. Y el tercer grupo de las tasas de interés es la que pagan por las multas disciplinarias y lo que pagan las aseguradoras en su calidad de terceros civilmente responsables y la tasa es del interés corriente bancario aumentado a la mitad. Es decir, lo que pagamos nosotros por las tarjetas de crédito, ese valor, que lo certifica la superfinanciera. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo estoy en un fallo, eh, el título es un fallo y yo le estoy cobrando al señor en la liquidación interés corriente bancario. Por ejemplo, se me chispoteó y hice mal tal, y se me fue así. Y el ejecutado me dice, ¿usted por qué me está cobrando esa tasa si la tasa es del 12? Entonces me objeta la liquidación. Entonces yo le digo, tiene razón, no es, ese es el 12%, o tiene razón, no tuve en cuenta tal pago, o tiene razón, la aseguradora había pagado, pero no me había llegado el soporte, entonces le descuento y cambio la liquidación. Luego de eso, emito un auto que se llama auto por el cual se aprueba la liquidación del crédito y ese auto se notifica por estado. Y ese auto puede ser apelable si yo resolví una objeción como esa que les estoy diciendo, o si yo, por ejemplo, de oficio también la modifiqué. Por ejemplo, puede ser que yo emití la liquidación con el interés corriente bancario y luego me doy cuenta y digo, anda, le puse ese no era la tasa es del 12. Entonces yo misma, de oficio, me di cuenta de mi error y de oficio corrijo la liquidación. Ese auto que la prueba es susceptible de apelación. Mire que hasta aquí no habíamos hablado del recurso de apelación. Hasta antes de lo que hemos visto, no ha habido posibilidad legal de que el deudor presente recurso de apelación, sino solamente aquí cuando se resuelve el auto que aprueba la liquidación del crédito y solo si fue objeto de objeción o de modificación por parte nuestra. Hasta ahí preguntas. Dice, ay, ¿dónde está? Lo del manual, el manual. Milene Calderón pregunta si la persona se hace presente desde el principio, se emite el auto que ordena seguir con el proceso. Si la persona se presenta desde la boca, desde el principio es desde la boca. Puede pasar, por ejemplo, yo le hice la boca
le envié el oficio de cobro persuasivo y la persona aparece y dice, ¿cómo así? Bueno, yo le debo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No, yo tengo que surtir el trámite, entonces luego viene el mandamiento de pago. Estos procedimientos no son facultativos de librar el mandamiento y luego las excepciones y luego el recurso, porque eso es de ley. Eso tiene, las normas procedimentales, las normas procesales son de obligatorio cumplimiento, yo no me las puedo saltar. Lo que sí puede pasar es que la persona venga y pague. Entonces yo estoy librando el mandamiento de pago y me dice, ay, no, 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 no me libre mandamiento de pago, ni me embargue el salario, porque yo estoy trabajando en una universidad y si me se enteran que me embargan, me echan. Entonces no me embargue o no me haga tal, hagamos un acuerdo de pago o hagamos tal, eso puede pasar, eso puede pasar. Eh, pero entonces el trámite del proceso tiene su lógica, tiene su orden y yo no me lo puedo saltar. Si son varios implicados, ¿cómo dividen la cuantía o a cada uno le cobran el total solidariamente? Pues depende de lo que me diga el título. En cobro coactivo no podemos cambiar, modificar el título ejecutivo que nos envía. Si el fallo con responsabilidad fiscal estableció que era el alcalde, el supervisor y el contratista por tanta plata, yo solo le puedo cobrar. En el proceso de cobro coactivo, que es un proceso ejecutivo, no se pueden ni debatir asuntos de ALPRF, no, que es que allá yo pedí una prueba y nunca me la aceptaron, no, que es que el del CER no es que yo sí me gradué, pero es que no pude convalidar nada. Acá no podemos debatir nada de eso, porque acá solamente se cobra el título que nos enviaron. Si la persona no está de acuerdo con la actuación administrativa que dio inicio allá, tiene que ir allá o demandar en el contencioso si no está de acuerdo, pero en el proceso ejecutivo no podemos modificar absolutamente nada. El término para resolver no cambia si son varios los implicados, no, no cambia. Una vez estén todos notificados, yo debo resolver las excepciones o los recursos que me hayan presentado. Eh, ¿Qué más? ¿Cuál es el porcentaje para las multas disciplinarias aseguradoras? Interés corriente bancario aumentado a la mitad, aumentado al 50%. Eso lo certifica la Superintendencia Financiera todos los meses. La prescripción sea en el cobro coactivo, ya vamos a ir para allá. Bueno, entonces sigamos. Terminación del proceso. Bueno, ¿cuándo se termina el proceso de cobro? El proceso de cobro coactivo se termina por pago, obviamente, obviamente. Entonces, si la persona pagó, chao. ¿Qué puede pasar? Por eso ahí arriba dice terminación o desvinculación. Si es un solo deudor, por ejemplo, y él me paga todo lo que me debía, se le termina el proceso, se le archiva, chao. Si es un deudor o son 10 deudores y estaba, por ejemplo, con una aseguradora y el valor del daño, el título era 1.000 y la aseguradora me pagó esos 1.000, chao todo el mundo, porque si la deuda era solidaria, todos se ven beneficiados, se acaba el proceso. Pero puede pasar que de los tres que están, como la obligación no es solidaria, sino individual, cada quien me debe su parte de lo que fue declarado responsable fiscal, por ejemplo, en un título que se origine en un fallo, si Juan, Pedro y María están y Juan me paga lo que le corresponde a él por lo que me dice el título, no por lo que yo lo interprete, porque yo no puedo romper la solidaridad. Si el título me dice que el señor debía 100 millones y el señor me pagó sus 100 millones, yo no lo puedo mantener ahí, porque su responsabilidad era por 100. Entonces yo lo que hago es un auto a través del cual desvinculo a Juan y sigo con el proceso con Pedro y María. También puede pasar por decisión judicial. Entonces pasa que los deudores, los ejecutados, demandan el título, demandan el fallo. Entonces, salió el fallo con responsabilidad fiscal, yo se lo estoy cobrando, e incluso el señor puede estar pagando él o la aseguradora, el que sea. Voy a avanzar en mi proceso y resulta que la decisión del proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, por ejemplo, salió a favor del deudor. Entonces el juez ordena
declara nulo el título ejecutivo, el fallo, y si ya no hay título, pues yo no puedo cobrar, porque ¿qué cobro si ya el juez ordenó eh, terminar el proceso? Entonces, puede pasar también que están los tres, Juan, Pedro y María, y solo Juan demandó. Entonces, como las decisiones judiciales son interpartes, o sea, solo va a beneficiar a Juan, entonces yo desvinculo a Juan, pero sigo en el proceso con Pedro y María. Otra causal para terminar el proceso o para desvincular es la revocatoria directa. ¿Qué es eso? La revocatoria directa es la posibilidad que tiene, en este caso, el deudor o el administrado, de solicitarle a la misma entidad, a la Contraloría, obviamente nosotros, que revise esa actuación y si es del caso, la revoque, o sea, la quite, la anule, la mate. Entonces, puede ser que nosotros estemos tramitando un proceso originado en un fallo y ya lo estoy tramitando, ya lo aboqué, tenía medidas, lo que sea, y el señor presentó una solicitud de revocatoria ante la Contraloría con unas causales que establece el CEPACA, digamos que sea contrario a la Constitución y la ley, que es una de las causales que establece el CEPACA, y la sala fiscal, que es la que tiene esa función, revoca el fallo. Entonces, revocó el fallo, entonces ya yo no tengo título porque no tengo fallo, se termina el proceso de cobro. Entonces tengo que hacer un auto por el cual se ordena la terminación del proceso en virtud del auto tal de la sala fiscal por medio del cual se revocó el título ejecutivo. Entonces, digamos que como estamos en un estado social de derecho, en un estado de derecho, donde la administración toma decisiones, pero esas decisiones también pueden estar equivocadas. El deudor, el ejecutado, tiene la posibilidad de que la misma entidad revise su propia decisión y la revoque, o también un juez en la decisión judicial. Básicamente lo mismo, una revisión de la actuación administrativa para que de alguna manera se le respeten sus derechos. O sea, no porque la Contraloría haya emitido una providencia, implica que eso ya está, mejor dicho, firmado por Dios y el deudor no tenga ninguna facultad para defenderse. Luego viene que se puede terminar el proceso por pérdida de ejecutoriedad. ¿Eso con qué se come? Eso implica que la entidad pierde la facultad, el poder de cobrar ese título. Y se presenta cuando pasan 5 años desde la constancia de ejecutoria, la ejecutoria del título y la notificación del mandamiento de pago. Repito, tengo constancia de ejecutoria del título, del fallo, de la resolución que impuso una multa, del título ejecutivo en general, en el proceso fiscal de cobro, de la multa que puso la multa sancionatoria. Y salió la ejecutoria en el 2020, 28 de enero del 2020. Quedó ejecutoriado ese fallo, quedó ejecutoriado esa multa fiscal. Y hoy estamos a 28 de enero del 2026, es decir, han pasado 6 años. Si pasó ese tiempo y yo no le notifiqué el mandamiento de pago al señor, hay pérdida de fuerza ejecutoria. Entonces, hoy el señor me podría alegar que eso está con pérdida de fuerza ejecutoria. Señor Contraloría, pasaron más de 5 años, ya estamos en el año 6 inclusive, y usted ya no me puede cobrar. Eso es pérdida de fuerza ejecutoria o pérdida de ejecutoriedad. 5 años desde la ejecutoria del título sin que le hubiese notificado el mandamiento de pago. No que haya expedido el mandamiento, que se lo haya notificado. Y eso implica para el proceso fiscal de cobro, para el primer grupo, el proceso fiscal de cobro, que si yo le notifique el mandamiento dentro de los 5 años,
el proceso sigue. Y ese proceso sigue, sigue y sigue y sigue hasta, no sé, hasta que Cristo venga será, o hasta que haya otra norma que nos diga que puede terminar el proceso. Pero hoy, los procesos originados en fallos con responsabilidad fiscal o multas sancionatorias fiscales, si yo las notifico dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria del título, ahí queda de manera indefinida. Por eso hay títulos que son más viejos que yo. Hay títulos del año, mucho tiempo, que todavía el papel era en máquina. El papel donde está el fallo era en máquina de escribir. Eh, Luego viene la prescripción, que era una pregunta que me hacían. Prescripción es una figura que está en el estatuto tributario, razón por la cual no le aplica el proceso fiscal de cobro. Por eso en el proceso no hablamos de prescripción, sino de pérdida de fuerza ejecutoria. La prescripción se da en dos casos o se puede dar en dos casos. Cuando han pasado 5 años desde la ejecutoria del título y yo no notifiqué el mandamiento de pago. Es lo mismo que la pérdida de ejecutoriedad, pero el uno es en el proceso fiscal de cobro y la prescripción es en el proceso administrativo de cobro, porque es una figura que está en el estatuto tributario. Y la otra posibilidad es que le haya notificado el mandamiento de pago, por ejemplo, de la multa disciplinaria, le notifique el mandamiento de pago y pasaron 5 años y no le cobré, no le pude cobrar lo que me debía. Entonces, básicamente el proceso termina por prescripción. Entonces, digamos que en teoría serían como 10 años. 5 para notificar el mandamiento de pago y luego de esa notificación, 5 años para continuar el proceso y tener el trámite del proceso de cobro coactivo. Eh, la otra figura, que también me la hacían la pregunta ahí, que era como la muerte. Resulta que hay una figura que se llama exclusión de la gestión de cobro. ¿Qué dice ese nuevo salió con el acto legislativo y nos da unas causales para excluir a las personas del proceso de cobro en determinadas condiciones o circunstancias? ¿Qué pasa en la práctica? No se aplica todavía porque no está reglamentado. Porque no está reglamentado. ¿Y por qué no está reglamentado? Bueno, por diferentes interpretaciones que hemos tenido con la oficina jurídica. Eh, la figura de la exclusión, dice la norma, que puede darse por muerte del deudor sin que haya dejado bienes, por costo-beneficio, es decir, que salga más caro el collar que el perro, y por otras causales que están ahí súper claras en la norma. Pero hoy no se ha aplicado en la Contraloría porque le falta reglamentación. Y también está por remisión o remisibilidad de la deuda del estatuto tributario. Resulta que estas son como las causales para la terminación del proceso de cobro. El auto por el cual se termina el proceso o se desvincula, se termina el proceso o se desvincula, se notifica de acuerdo al procedimiento que esté en el proceso fiscal de cobro o en el proceso administrativo de cobro. Se notifica o por estado o personal y tiene recurso de reposición y apelación dependiendo del caso. Nos pasa que a la autodeterminación le presentan recursos, es decir, la persona no está de acuerdo con que se le termine el proceso. Sí nos pasa, sí nos pasa, por diferentes razones, pero ese auto tiene esa posibilidad. Veamos qué preguntas hay. Ay, me fui. Yo te voy a leer algunas, doctora Katy. Señor. María Carvajal dice, no sé si ya la leíste, eh, ¿qué diferencia trae la pérdida de ejecutoría y la prescripción? La segunda pregunta la hace Sandra Zuluaga, ¿las deudas son heredables? Los familiares pueden responder. Y hay Ok, una tercera que dice, no entendía por qué si comienzo el proceso antes de los 5 años no se da la prescripción, ¿podría volver a explicar la prescripción? ok. Bueno, entonces.
Si las deudas son heredables, no son heredables. No son heredables. Pero pasa algo. Y es que si el señor Pepito Pérez tiene una deuda de un proceso que le estamos adelantando y tiene una casa, pues ya yo le embargué la casa, me imagino, en el procedimiento, en el proceso. Y la casa obviamente tiene unos herederos, o sea, el señor muerto, si tiene un hijo, pues el hijo es el heredero. Yo no le puedo cobrar al hijo por la deuda del papá, pero yo sí puedo cobrarme con la casa, que en teoría, si el señor no estuviera debiendo, la casa sería en sucesión para el hijo. Es decir, que la herencia que debería ser en cualquier condición para el hijo, no va a ser para él porque va a ser para que yo pague la obligación que el señor tiene. Entonces, la deuda no se hereda, pero si yo tengo bienes, como una casa, como un apartamento, como un carro, como un tal, yo pago o me cobro, hago el proceso que lo vamos a ver mañana, de la ejecución de la medida cautelar y me pago con la casa. Nosotros, por ejemplo, hay una posibilidad que es la vinculación de los terceros, o digamos, se llama herederos determinados o indeterminados. Entonces nos pasa que estamos en el proceso y nos damos cuenta que el señor fallece. Y la norma nos dice que tenemos, si hay bienes, continuamos el proceso con los herederos. Pero puede ser que el heredero diga, no, yo no quiero saber nada de eso, a mí no me metan en ese cuento. La esposa dice, no, yo no quiero saber nada de eso y simplemente no hacen parte del proceso, se niegan a hacer parte del proceso y no pasa nada. Porque yo sigo mi proceso y si hay bienes, hago mi diligencia de secuestro, de avalúo, de remate y no pasa nada. Entonces, no son heredables porque la responsabilidad es de la persona, pero si tiene bienes, yo me pago con los bienes que tenga el señor. No entiendo por qué, que podría explicar la prescripción. Bueno, prescripción, ubiquémonos en proceso administrativo de cobro. No fallos, no multas sancionatorias fiscales. Proceso administrativo de cobro. La prescripción, si se presenta en dos casos. Caso uno, si yo no notifiqué el mandamiento de pago dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria del título, se da la prescripción. Caso 2, le notifiqué el mandamiento de pago y pasaron 5 años y no logré que me pagara completa la deuda, hay prescripción. En teoría, uno puede decir son 10 años, 5 años para notificar el mandamiento y luego otros 5 años. Pero eso es para estatuto tributario. No aplica para los fallos con responsabilidad fiscal. Por eso a veces se genera confusión porque en el proceso de responsabilidad fiscal sí existe la prescripción, allá en el trámite declarativo, allá. Pero acá en coactivo no existe para los fallos, sino solo para el proceso administrativo de cobro. ¿Y qué más era? ¿Dónde está? Remisión de la deuda. Remisión, esta es una figura del estatuto tributario y tiene que ver con la terminación en la parte contable. Es decir, las entidades cuando tienen este tipo de deudas las vinculan y las ingresan en su contabilidad como una, no sé, como una cuenta por pagar, como una deuda que tienen por recibir. Cuando las deudas tienen un término, que son de difícil cobro y que ya han pasado más de tanto tiempo, la administración, la entidad, tiene la posibilidad de sacarle y decir, esto ya no lo voy a cobrar, esto no, lo quitan de ahí. Pero pasa una cosa, que eso aplica para el estatuto tributario. Y también pasa otra cosa, que estas deudas que nosotros cobramos no hacen parte de la contabilidad de la Contraloría, porque es que no es plata nuestra. Es decir, si yo inicio, por ejemplo, por eso no se aplica para los procesos fiscales de cobro, porque las entidades, la plata que nosotros cobramos va al Tesoro Nacional, no es de la Contraloría, va al Tesoro, y esa plata tuvo una entidad afectada. Entonces,
un proceso de la gobernación del Casanare por un inmueble allá, un lote que no se construyó, lo que sea que no se hizo, la entidad afectada es la gobernación de Casanare. Entonces, quienes ingresan esa plata por esa deuda son ellos, no nosotros. Entonces, la Contraloría no podría sacar de su contabilidad deudas que no tiene. Luego dice que el auto que ordena la terminación es susceptible de recurso de apelación o solo de reposición, dependiendo. Eh, el auto que ordena la terminación, como se termina con el CGP, el Código General del Proceso, tiene reposición y tiene apelación. Si se termina con el CEPACA también, porque toda actuación que le pone fin al proceso es susceptible de reposición y de apelación. Y en el estatuto tributario solo tiene reposición porque allá básicamente como está pensado en otra, el estatuto tributario está pensado en otra eh, procedimiento, en otra cosa, eso tiene más que ver con impuestos y con la DIAN, tiene otra estructura, pero como nos aplica a nosotros, entonces básicamente uno tiene que irse como adaptando a la norma, entonces no tiene apelación. ¿Qué más? Al cobro de los bienes de los deudores y la propiedad no está a nombre del deudor, si no los familiares no puedan cobrar, embargar, no, si está a nombre, si no está a nombre del deudor, ni siquiera me va a salir en la búsqueda de bienes. Porque entonces tengo un proceso contra Juan José Pérez García. Juan José Pérez García, con cédula tal. Pero la casa está a nombre de la esposa. Cuando yo le pida un copy, búsqueda de bienes de Juan Pérez García con su cédula tal, y la busque, no va a encontrar porque no está, la matrícula inmobiliaria no está a nombre de él, sino a nombre de la esposa. Entonces, no tengo forma de saber. No va a aparecer. Entonces, si no está a nombre del deudor, no la puedo embargar porque no es de él y tampoco me saldría en la búsqueda de bienes. Algunos dicen que yo estoy de acuerdo, o sea, desde mi posición personal no aplica la prescripción, pero hay compañeros de la oficina que sí creen que debería aplicar porque también tienen una tesis que es válida y es que en Colombia no puede haber deudas perpetuas, no puede haber, o sea, una deuda que demore 30, 40 años, 50 años, y también es un análisis válido. eh, pero la realidad hoy en la Contraloría, desde los conceptos y desde la posición institucional, es que no aplica la prescripción. Y ya no sé qué más pregunta. Aquí ahora estaba el tema de las pólizas. Ese es muy sencillo, ese no tiene mayor ciencia, igual creo que no hace parte de los ejes temáticos, que tiene que ver con los terceros civilmente responsables en el proceso de responsabilidad fiscal. Entonces está el monto asegurado, que eso viene desde el fallo, la determinación de los amparos, es decir, si es el amparo, es la cobertura por el cual va a responder el asegurador. Entonces, si fue por anticipo, si fue por cumplimiento del contrato, si es por estabilidad de la obra, si es una póliza por el amparo es fallos con responsabilidad fiscal, si es una póliza de manejo global, eso todo nos lo tiene que decir el título, el fallo en este caso. ¿Dónde está? El interés de mora, como les decía, de las aseguradoras es el interés corriente bancario aumentado a la mitad. Los coaseguros también se dan, que es cuando un riesgo, por ejemplo, eso se da como en los proyectos que son muy grandes. Las aseguradoras dicen, no, yo no me voy sola a asegurar ese proyecto porque es mucha plata y si llega a haber un siniestro, pues quedo yo, mejor dicho, en la ruina. Entonces las aseguradoras lo que hacen es que se juntan con otras aseguradoras y cubren el riesgo. Entonces, del 100% del riesgo del daño por el puente que están haciendo, la previsora tiene el 50%, la aseguradora solidaria tiene el 25% y la aseguradora Mafre tiene el 25%. Entonces, cada una responde de acuerdo al coaseguro que tiene. Y los deducibles es cuánto no, descontarían, digamos, del valor que tienen por pagar. El agotamiento del monto asegurado, las aseguradoras responden solo por lo que establece la póliza. Las aseguradoras no son deudores como responsables fiscales. Su vinculación no es porque ellas sean responsables fiscales.
Su vinculación es como tercero civilmente responsable, razón por la cual si el monto del daño es 10.000 millones de pesos, pero la póliza y el amparo que tienen es de 100 millones, ellas pagan sus 100 millones y salen del proceso, porque ellas ni son solidarias ni tienen que estar vinculadas, sino solo por lo que ellos deben. Entonces, si la póliza, por ejemplo, cubre el puente y ya ha habido otros pagos, incluso en procesos de cobro coactivo o en procesos de responsabilidad o en proceso con la entidad afectada y el monto asegurado se agotó, ya, chao, chao. Y la desvinculación de la aseguradora, como les decía, es solo por lo que debe y se le hace el auto de desvinculación o de terminación parcial. Hay gerencias que lo llaman así, terminación parcial para la aseguradora. Em, pero básicamente lo que uno hace es, en el ejemplo que les puse, si son 10.000 millones y la aseguradora paga sus 100 millones, se desvincula la aseguradora y se continúa el proceso por el resto de la plata con los que sigan debiendo. Y el auto se notifica por estado y tiene recursos según el CGP. Y ya, ese es el tema. ¿Alguna pregunta? Ahí quedamos. A ver, y ya. Ay, se me fue el chat. Aquí está. Eh, El último mensaje que te dice Anayola Pinto, para molestarte si nos puedes por favor colaborar ampliando un poco la explicación sobre los recursos frente al mandamiento de pago y frente al auto que resuelve excepciones en los PFC y los PAC. Mil gracias. ok, recursos contra el mandamiento de pago. Esos son los mecanismos, creo que están en los ejes temáticos de mecanismos de defensa, así creo que se llama o algo así. Mandamiento, ubiquémonos entonces, PFC, Proceso Fiscal de Cobro, fallos y multas sancionatorias fiscales. El mandamiento de pago tiene recurso de reposición. El recurso de reposición lo puede presentar el deudor porque obviamente no está de acuerdo con el mandamiento de pago. Entonces él puede alegar requisitos o incumplimiento de requisitos formales del título, que es que no es claro, que no es expreso o que no es exigible. Entonces él dice, usted me está cobrando a mí porque yo soy Pepito Pérez, pero yo no soy el que usted le está, yo no soy el que le debe. Entonces, por favor, ese mandamiento, eh, revóquelo porque yo a usted no le debo esa plata que usted me está diciendo. O no es claro, usted me está diciendo en letras que son 10.000 millones y en números me está diciendo 1 millón. Entonces, o son 10.000 o es 1 millón. Ese tipo de cosas que uno podría decir, eso no tiene ciencia, pero el deudor tiene la posibilidad de defenderse en esos temas. O también se puede presentar como reposición aquellos asuntos que constituyen excepciones previas, los da el CGP. Y es falta de jurisdicción, falta de competencia. Por ejemplo, les dije al inicio que las gerencias no pueden tramitar procesos de cobro cuyo título superen los 500 salarios mínimos. Entonces, digamos que la gerencia de Guainía, no sé, de Atlántico, está adelantando el proceso y el título es de 2.000 millones de pesos. Y le libra mandamiento de pago al señor. Y el señor le dice, usted no tiene competencia. Entonces, falta de competencia. Eso lo alega él en un recurso de reposición. Le dice, usted no tiene competencia porque el artículo tal de la norma tal dice tal. Y esto debería estarlo tramitando el nivel central, no usted. Eso lo puede hacer por recurso de reposición en el proceso fiscal de cobro. El proceso administrativo de cobro no tiene recurso de reposición contra el mandamiento de pago. No tiene recurso de reposición contra el mandamiento de pago. En el proceso administrativo de cobro, el mecanismo de defensa que tiene el ejecutado es a través de las excepciones de mérito. Eh, las excepciones en el estatuto tributario están listadas, son como 10, 11 más o menos, y él tiene que coger una de esas y presentar su argumentación, su memorial explicando por qué él considera que el mandamiento de pago es incorrecto y el funcionario ejecutor obviamente lo analizará. En el proceso fiscal de cobro
puede presentar también excepciones de mérito, puede alegar lo que él quiera como excepción en el PAC, en el proceso administrativo de cobro. Las excepciones de mérito están listadas en el estatuto tributario. En el proceso fiscal de cobro, el CGP no tiene un listado, entonces la persona puede alegar lo que él quiera dentro de su trámite. La persona puede decir lo que él quiera para defenderse. A nosotros nos llegan es que yo firmé porque yo no sabía, yo estaba engañado, entonces firmé el documento. O usted me está cobrando a mí, pero resulta que fue el alcalde que se iba de viaje, que andaba, así nos dicen, que se estaba de viaje y no sé qué y no sé qué. Entonces, la persona puede alegar lo que él quiera. Otra cosa es cómo ya yo le resuelva y si eso es pertinente o no para el proceso. Pero las excepciones de méritos es el mecanismo de defensa para que el deudor alegue todo lo que él quiera respecto de lo que él considera necesario para defenderse dentro del proceso de cobro, en el proceso fiscal de cobro, como ya les dije. ¿Qué más era? No sé cuál más pregunta, ya creo que eran todas. Ya son las 8, terminamos Sí, puntuales. señora, ya. ¿Nadie tiene la mano levantada o no? Es que no veo. Ah, sí, Edna Bedoya tiene la mano levantada. Ah, no, estás aplaudiendo. Gracias, Edna. Sí, doctora Katy, bueno, pues muchas gracias por el tiempo, por la explicación. Veo que hubo mucha participación por parte de las personas que estuvieron en esta clase. Eso significa que pues la dinámica, la explicación, todo fue muy claro y a las personas les gustó. Esperamos pues obviamente mañana contar nuevamente con tu presencia para continuar con el tema. ¿Nos recuerdas por favor la clase de mañana? Mañana vamos a hablar de medidas cautelares. Y hay un tema ahí de caución que va pegado a las medidas cautelares. Entonces mañana se los explico. Listo, doctora Katy, muchas gracias. Y pues bueno, recordarles que esta clase está siendo grabada, que en el transcurso de la noche o mañana en la mañana se les estará haciendo llegar el link de esta clase junto con el material. Aunque la doctora Katy nos informa que mañana, finalizando ya las dos clases, nos adjunta pues la presentación para que ustedes la puedan tener a la mano y la puedan consultar. ¿Listo? Ah, sí, Entonces mañana mañana. les envío a Julián la Ujú. presentación. Ahí está todo lo de hoy y lo de mañana para que él se los haga, para que él se los haga llegar. Perfecto, doctora Katy, muchas gracias. Y bueno, recordarles que mañana tenemos clase de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es sobre el marco estratégico de competencias y competencias institucionales con enfoque de liderazgo a nivel profesional, ejecutivo y asesor. Entonces, la invitación es que revisen sus correos. Ya se les envió el link de la clase de mañana para que se programen y pues mañana los esperamos para participar en otro espacio más académico organizado por el Sindicato Mayo. Sí, doctora Katy, a todos muchísimas gracias. Bueno, que tengan una feliz Chao noche a y todos, bendiciones. saludos a los que me conocen, chao. Chao, es que estén muy bien. Feliz noche.